Cierren los ojos, solo un segundo. Escuchen el silencio de una costa que aguanta la respiración. Es 1519. En el Golfo de México, la selva se detiene. El viento apenas roza las hojas. A lo lejos, sobre las olas, se acercan unas naves enormes. Velas blancas, crujidos de madera, bestias desconocidas para quienes las observan desde la arena. Los pueblos indígenas no entienden las palabras que traen esos hombres cubiertos de metal, con cruces colgadas del cuello y fuego en las manos. Sus voces suenan como rugidos, y sus intenciones aún nadie las conoce. Entre ellos, una joven da un paso al frente. No lleva armas, no viste como los demás, no alza la voz, pero algo en su silencio hace que todos giren a mirarla. Tiene apenas 15 años. Ha vivido demasiado. Ha sido esclava, vendida, intercambiada como un objeto. Y ahora está aquí, de pie, sola, frente a un nuevo amo. Uno que no habla su idioma. Uno que viene de donde el sol nace tras el mar. Uno que parece de otro mundo. Podría temblar. Podría bajar la cabeza. Pero no lo hace. Escucha a los mayas. Escucha a los mexicas. Y ahora, escucha a los recién llegados hablar en esa lengua nueva, el castellano. Y en lugar de huir, responde. No con una espada, no con súplica, con algo más poderoso, con la voz. Traduce, interpreta. Una lo que parecía imposible. Lo que antes eran gritos se vuelven tratados. Lo que era confusión, ahora es estrategia. Una lengua se convierte en puente. Ella, en la arquitecta de ese puente. Su nombre original fue Malintzin. Los españoles la llamaron Marina. La historia la recordaría como la Malinche. No fue una reina, no fue conquistadora, no fue diosa, fue algo mucho más raro. Una mujer que supo leer dos mundos al mismo tiempo, y con su voz, reescribió la historia del continente. Antes de seguir con la historia de Malintzin, tenemos que entender el mundo en el que creció. A comienzos del siglo XVI, el territorio que hoy conocemos como México no era un país, sino una red viva de alianzas, conflictos y jerarquías. El Imperio Mexica, más conocido por el nombre impuesto de Azteca, controlaba desde Tenochtitlán gran parte del centro de Mesoamérica, pero no con paz, sino con presión. Muchos pueblos como los tlaxcaltecas, los totonacas o los zapotecas vivían bajo tributo y en tensión constante. Las guerras floridas, campañas rituales para capturar prisioneros destinados al sacrificio, mantenían viva la maquinaria religiosa y política del imperio, pero también el resentimiento. Malintzin nació en medio de ese cruce de fuegos. Pertenecía, según las versiones más aceptadas, a una familia noble náhuatl, posiblemente de algún cacicazgo del sur de Veracruz. Una niña brillante, expuesta desde pequeña a los cantos ceremoniales, a las historias de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, y al comercio de cacao, algodón y jade. Su destino parecía trazado: casarse bien, preservar el linaje, servir a su comunidad. Pero todo cambió al morir su padre. Su madre se volvió a casar y en algún momento, Malintzin fue entregada, o vendida, como esclava a comerciantes mayas. ¿Motivos? Difusos. ¿Por protección? ¿Por codicia? ¿Por deshacerse de una heredera incómoda? El caso es que fue separada de su lengua, de su nombre, de su mundo. Y sobrevivió. Aprendió el idioma de sus captores. Observó. Imitó. Aprendió rápido. Mientras otras niñas lloraban o eran invisibles, ella se hacía útil. Ganó espacio. Dominó el maya como si fuera propio. Una habilidad que, sin que lo supiera entonces, se convertiría en su mayor tesoro. Cuando Hernán Cortés desembarcó en Tabasco en 1519, lo hizo como muchos otros conquistadores, con ambición, pólvora y arrogancia. Derrotó a los mayas chontales en la batalla de Centla, y como tributo de paz recibió oro, alimentos y 20 mujeres esclavas. Una de ellas era Malintzin. Tenía 15 años.
Nadie imaginaba que esa adolescente sería más peligrosa que las espadas que empuñaban los soldados. Al principio su función era la esperada, servir, pero pronto su conocimiento del maya llamó la atención. Y entonces, Cortés unió las piezas. Él ya tenía un intérprete, Jerónimo de Aguilar, un fraile español que hablaba maya tras años de cautiverio. Pero Aguilar no hablaba náhuatl, Malintzin sí. Y así nació uno de los triángulos más singulares de la historia. Cortés hablaba con Aguilar en castellano. Aguilar traducía al maya para Malintzin, y ella al náhuatl para los líderes indígenas. 3 idiomas, 3 culturas, y en medio, la joven que sostenía el equilibrio. Pero no era solo traducción, era análisis, era lectura del alma, era estrategia. Malintzin no repetía lo que oía, interpretaba. Y Cortés, astuto, lo entendió muy pronto. De sirvienta pasó a consejera, de esclava a estratega. Y paso a paso, sin que nadie lo supiera, empezó a cambiar el curso de la historia. Pero Malintzin no solo tradujo, observó, analizó, aprendió rápido. Su papel fue mucho más que el de un eco con falda. Cortés, pragmático y ambicioso, pronto lo entendió. Esta joven sabía leer el alma de los pueblos que encontraban, anticipar las reacciones, detectar alianzas, evitar errores. Fue consejera, fue estratega, y poco a poco, sin que nadie lo supiera, fue cambiando la historia con cada palabra que dejaba caer. Para entender por qué las palabras de Malintzin tenían tanto poder, hay que mirar más allá de ella. Hay que ver el tablero de juego. El imperio mexica era un gigante con pies de barro. Desde su capital, Tenochtitlán, una ciudad flotante, brillante, construida en medio del agua, los mexicas exigían tributos a decenas de pueblos. Maíz, cacao, jade, algodón y vidas humanas para los sacrificios. El sistema se sostenía, sí, pero con miedo, con resentimiento y con la sangre de sus vecinos. Y muchos de esos vecinos esperaban una oportunidad. Los totonacas, por ejemplo, estaban hartos de ver a sus hijos llevados a los templos. Los tlaxcaltecas, jamás sometidos, vivían con la lanza en mano. Los zempoaltecas, los otomíes, los huastecos, todos miraban con recelo a la gran Tenochtitlán. Cuando llegaron los españoles, fue Malintzin quien les dio una voz. En Zempoala, los totonacas no sabían cómo acercarse. Temían a los mexicas, pero también a esos hombres de acero. Fue ella quien rompió el hielo, quien tradujo el miedo en estrategia. Habló con Cortés, explicó los abusos, transmitió promesas. La alianza se forjó gracias a ella. En Tlaxcala, la cosa fue peor. Allí no hubo diálogo al principio. Hubo guerra. Los tlaxcaltecas pelearon con todo. Y cuando los españoles resistieron, fue Malintzin quien propuso la tregua. Habló con los señores, tradujo con precisión quirúrgica y convenció a ambos lados de que su enemigo común era otro. Fue ella quien transformó un enemigo feroz en un aliado indispensable. Con cada paso, Malintzin tejía alianzas con palabras. Era el pegamento en una coalición improvisada. Y así llegaron a Tenochtitlán. La ciudad era majestuosa, un prodigio sobre el lago. Moctezuma los recibió con regalos y protocolo, pero también con sospecha. Algunos dicen que creyó ver en Cortés a Quetzalcóatl. Lo que sí es seguro es que nadie entendía del todo al otro. Nadie, excepto ella. Malintzin suavizó cada frase, moldeó cada gesto. Era la diplomacia en carne y hueso. Sin ella, el malentendido habría explotado mucho antes. Pero la tensión crecía. Cortés desconfiaba. Moctezuma perdía autoridad. Y los españoles, ignorantes de las costumbres mexicas, cometían errores. Todo era una cuerda tensa, al filo de una navaja de obsidiana. Cuando Cortés tuvo que marcharse a enfrentar a sus perseguidores, dejó a Pedro de Alvarado a cargo. Grave error. Durante una ceremonia religiosa, los españoles masacraron a los participantes. El templo se tiñó de sangre. Fue el punto de quiebre. Cuando Cortés regresó,
La ciudad estaba en llamas. La rebelión era total. Intentó negociar, pero era tarde. La huida fue inevitable. Y en esa retirada, la noche triste, fue Malin Sin quien ayudó a mantener la cabeza fría. Ella guió, calmó, tradujo, pidió ayuda. Mientras las armaduras se hundían en el lago, su voz mantenía viva la posibilidad de volver. Y volvieron. Cortés regresó con miles de guerreros indígenas aliados. Una guerra total se desató. El sitio a Tenochtitlán fue brutal. El hambre, la enfermedad y la traición hicieron el resto. Malin Sin ya no era solo intérprete, era compañera, era madre. Tuvo un hijo con Cortés, Martín, el primer mestizo reconocido, un símbolo vivo del nuevo mundo que nacía entre ruinas. Y cuando Cuauhtémoc fue capturado y Tenochtitlán cayó, no solo terminó un imperio, terminó una era. Ella no empuñó una espada, pero su voz cambió el destino de todo un continente. Y, sin embargo, la historia la condenó al silencio. Porque fue mujer, porque fue puente, porque fue incómoda. Esa es su paradoja. Fue indispensable y, sin embargo, silenciada. Después de la caída de Tenochtitlan, el nombre de Malintzin fue desdibujado poco a poco por las crónicas oficiales. Cortés fue celebrado, ennoblecido, recompensado. Ella fue apartada en silencio. Ya no era necesaria para los relatos de gloria. Ya no servía como puente. Y así, la joven que había sido el alma diplomática de la conquista, fue entregada en matrimonio a uno de los capitanes de Cortés, Juan Jaramillo. De esa unión nació una hija, María, y junto a su primer hijo, Martín, el mestizo que tuvo con el propio Cortés, Malintzin quedó como madre de una nueva identidad, la mestiza, la entre dos mundos. Murió con apenas 30 años, sin homenajes, sin sepultura conocida, como si la historia misma hubiese querido enterrarla también en el olvido. Pero no lo logró. Hoy, su figura levanta pasiones. En el imaginario colectivo mexicano, Malintzin ha sido traidora, víctima, heroína, madre, bruja, símbolo de la rendición y de la fusión. Su nombre se convirtió en adjetivo, malinchista, quien reniega de lo propio por lo extranjero. Y sin embargo, cada vez más voces intentan rescatar su humanidad. ¿Fue realmente una traidora? ¿A quién traicionó? ¿Al pueblo que la vendió? ¿A los mexicas que sacrificaban a sus vecinos? ¿O simplemente hizo lo que debía para sobrevivir, para proteger a otros, para tener un lugar en un mundo en guerra? Lo que es indudable es que su papel fue esencial y profundamente incómodo. Malintzin no eligió la guerra, no eligió a los conquistadores, pero supo jugar el juego mejor que nadie, y lo hizo con lo único que tenía: su voz, su mente, su intuición. Tal vez no fue una sola cosa, tal vez fue todas a la vez: víctima, cómplice, mediadora, sobreviviente. Porque a veces la historia no se escribe con espadas, sino con silencios que resisten el paso del tiempo. Malintzin no dejó espada ni escudo, no escribió cartas ni fundó ciudades. Y sin embargo, el mundo giró sobre su voz. Fue un puente entre lenguas, entre culturas, entre poderes. Convirtió el ruido de la conquista en estrategia, el caos en orden, y lo hizo sin más armas que su intuición, su inteligencia y una voluntad feroz de sobrevivir. No fue santa, ni mártir, ni traidora absoluta. Fue humana, compleja, astuta. En un mundo que devoraba a los débiles, Malintzin aprendió a hablar con los lobos y a no ser devorada. Hoy su sombra sigue viva. En los debates sobre identidad, sobre mestizaje, sobre memoria, nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Qué significa traicionar? ¿Qué significa resistir? ¿Y cuántas voces femeninas como la suya se han perdido en las grietas de la historia? Este fue un nuevo episodio de The Curious AI Historian. Si te ha gustado, suscríbete, comparte y cuéntanos. ¿Malintzin fue víctima o visionaria? ¿Puente o cicatriz? Y en nuestro próximo capítulo, cambiaremos de escenario.
Viajaremos con el doctor Balmis y la enfermera Isabel Sendal en una de las expediciones médicas más extraordinarias jamás contadas. Cruzaron océanos con una vacuna y con niños huérfanos como portadores de esperanza. Hasta entonces, que el tambor de la curiosidad nunca deje de sonar.